Yo, ante todo, quiero agradecer profundamente, ¿no?, al Instituto Internacional de Integración Latinoamericana del Convenio Andrés Bello la oportunidad que me da de presentar, ¿no?, algunas reflexiones sobre este tema del papel de la educación superior en la superación de los obstáculos que indudablemente existen, ¿no?, para el análisis de la integración latinoamericana. Cuando el director hacía referencia al convenio Andrés Bello en su sede acá en Bogotá, donde actualmente por razones personales nos encontramos trabajando, bueno, en la Universidad Nacional, pero mantenemos un vínculo permanente con la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, ¿no?, y nuestra labor académica, nuestra labor docente. Recordamos que precisamente ahí fue en el convenio Andrés Bello que comenzamos a tener un vínculo en nuestra cátedra de pensamiento latinoamericano con el convenio de Andrés Bello, y de ahí surgieron varios libros de nuestro grupo y de nuestro equipo. Yo, en la noche de hoy, voy a presentarles algunas reflexiones, ¿no?, sobre este tema que he tratado de sintetizar lo más posible en 6 aspectos. El primero, la investigación científica, ¿no?, ante las barreras de la integración latinoamericana. El segundo, el capitalismo ante la integración o la desintegración, ¿no?, de los pueblos. El tercero, los factores obstaculizadores y también los factores favorecedores, ¿no?, para la cultura integracionista latinoamericana, que es precisamente el tema de un libro que terminamos el pasado año y está en proceso de edición por la editorial Penguin Random House aquí en Colombia. El cuarto lugar, la significación del papel de las universidades, ¿no?, en la promoción cultural integracionista. En quinto lugar, bueno, la propuesta de aprender de la historia para no tener que repetirla, en esto de la integración en particular. Y por último, en sexto lugar, las tareas de la educación superior para contribuir a los procesos de integración. Esos serían los 6 aspectos que voy a tratar de manera sintética de resumir. ¿Me están escuchando bien, Frank? Se le escucha muy bien, se le escucha bien, doctor, y se le ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, comencemos con el tema de la investigación científica ante las barreras de la integración. Primero, hay que considerar que en todas las transformaciones sociales que han sucedido en la historia, y bueno, en particular desde el nacimiento de la modernidad, o sobre todo el nacimiento del capitalismo, la educación superior siempre ha jugado, ¿no?, un papel protagónico en todas las transformaciones sociales. Esto no quiere decir que en la antigüedad y en el medioevo la educación superior, aun cuando no existían, ¿no?, universidades, no jugara también un papel protagónico, lo jugaba, lo desempeñaba, pero indudablemente con el nacimiento, ¿no?, de las universidades, y parece que se incrementó, ¿no?, considerablemente ese papel protagónico, ¿no?, de la educación superior en todas las esferas de la vida económica, política, tecnológica, científica, cultural, pero aún más en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, cuando se da el proceso de la globalización, del cual nos detendremos un poco también. Ahora, si bien no es aconsejable hiperbolizar la función de la educación en la formulación de propuestas y de soluciones, ¿no?, que faciliten los procesos integracionistas, tampoco se debe subvalorar, ¿no? Pues yo creo que la educación, en primer lugar, superior, que se caracteriza por algo que la diferencia de la educación básica y de la educación media, es que en ella se vincula la docencia, pero con la ciencia y la conciencia. Porque lógicamente una educación superior que no esté vinculada a la investigación científica no es propiamente, ¿no? Y en eso se diferencia básicamente un profesor universitario de un profesor de enseñanza media, ¿no?, que no necesariamente tiene que ser un investigador, pero en la educación superior sí debe ser un investigador científico, ¿no? Y por esa razón es que los centros de educación superior, las universidades en particular, pueden y deben, ¿no?, desempeñar una valiosa labor en la orientación de los resultados de sus investigaciones para identificar las barreras y los obstáculos, pero también las posibilidades, ¿no?, que se presentan a la integración latinoamericana en todos los diferentes planos, en lo económico, lo jurídico, lo político, pero también en lo educativo y lo cultural, que a veces se subestima. Y por eso deben jugar un papel importantísimo en sugerir a gobiernos y a otras entidades de la sociedad civil cuáles son las formas para superar esa barrera, esos obstáculos, ¿no?,
Para, primero, reconociéndolos, porque ese es el otro problema. Hay que reconocer cuáles son los obstáculos, cuáles son las barreras, ¿no? Y luego, entonces, plantear la forma en que puede coadyuvarse a superar. Ahora, independientemente de que el tema de la integración latinoamericana se puede estudiar de una perspectiva, yo diría, transdisciplinar, ¿no? Siguiendo a Edgar Morán, que en esta semana pasada acaba de cumplir sus 100 años, ¿no? Y le hemos dedicado por la Universidad de La Habana un dossier en particular a su teoría de la complejidad. Cualquier enfoque que se haga, no solamente de la integración, de cualquier aspecto de la realidad social, debe ser un enfoque holístico, complejo, sistémico, ¿no es así? Integral, dialéctico, que permita, ¿no?, tomar decisiones, ¿no?, respecto a una problemática tan complicadita como es el de la integración latinoamericana, ¿no? Y yo creo que los investigadores de los centros de investigación de las universidades, primero están capacitados, ¿no?, para hacer estudios comparativos, virtuales, estudios pronósticos, de simulación, sobre situaciones posibles, ¿no?, de la historia, de los fracasos y éxitos que ha tenido la integración latinoamericana, pero también del pronóstico, ¿no?, de la perspectiva, ¿no?, de las posibilidades de la integración. Y no hacemos nada con convertirnos en plañideros con lamentos, ¿no?, de lo que no se ha logrado, sino al contrario, ¿no?, con sentirnos en cierta forma satisfechos con lo que se ha logrado en algunos aspectos, ¿no?, de la integración latinoamericana. Y por eso yo creo que las universidades deben jugar, y lo han jugado en cierta forma, un papel, ¿no?, en particular importantísimo en la construcción, ¿no?, de propuestas y sobre todo en los planos no solamente académicos, ¿no?, sino en el plano científico, en el plano de la innovación y de la investigación. Y son muchas las universidades, aunque incluso existe una como la UNILA, ¿no?, la Universidad de Integración Latinoamericana, que visitamos no hace mucho y actualmente están traduciendo un libro mío sobre pensamiento filosófico latinoamericano en Foz de Iguazú, en Brasil, lo que demuestra la importancia que ha tenido y que tiene el tema de la integración latinoamericana para la educación brasileña y en particular para otros países del mundo. Yo creo que las investigaciones científicas que se desarrollan actualmente en los centros de educación superior, la mayoría de las universidades le dedican o bien una cátedra, un programa, proyectos de investigación. Sin embargo, me parece que aún es necesario integrar más los estudios sobre la integración, ¿no?, valga la redundancia, ¿no? Y deben crearse muchas más redes y muchas más para estudiar fenómenos y sobre todo desde el punto de vista conceptual, porque a veces hay confusiones de términos en cuanto al análisis de muchos procesos integracionistas y además también las universidades están obligadas a estudiar ese fenómeno por encima de los enfoques ideológicos tradicionales que desde posturas o bien liberales o socialistas o anarquistas o neoliberales, etcétera, a veces tratan de tergiversar, ¿no? Yo no digo que el investigador científico sea un ente que neutral axiológicamente, como diría Max Weber, ¿no? Yo creo que siempre tenemos, ¿no?, una determinada postura, pero independientemente de nuestras posiciones político-ideológicas, estamos obligados a hacer lo mayor objetivamente posible para que los resultados de la investigación científica en las universidades sobre los procesos de integracionista no se vean sesgados, ¿no?, por perspectivas ideológicas, aunque estén permeados por posturas filosóficas que también cada uno de nosotros de una forma consciente o inconsciente, ¿no?, portamos. Ese sería el primer aspecto que me gustaría desarrollar, o bueno, debatir, porque en un final después tendremos oportunidad para discutir y para que ustedes intervengan, pregunten, protesten, ¿no? Hoy que está de moda la protesta, ¿no?, en todas partes, ¿no?, pues también pues hagamos un coloquio, ¿no?, lo más productivo posible. Bueno, en segundo lugar, vamos a cuestionarnos si el capitalismo como formación económico-social, como sociedad burguesa, ha propiciado o propicia los procesos de integración o por el contrario,
los procesos de desintegración. Nuestro juicio es que desde que nace el capitalismo, ¿no?, él necesita de fuertes nexos de relaciones económicas, lo único que no siempre los harían en un plano de mucha equidad, sino desde la dominación colonial, convirtiendo, ¿no?, a la mayor parte del planeta Tierra en colonias, ¿no?, y estableciendo unos nexos de dependencia y de explotación de manera tal que para lograr articularse al mercado mundial y a los procesos de internacionalización que ya Marx incluso en el Capital planteaba que era el nacimiento de ese proceso de mundialización, que a veces confundimos con globalización, que no es exactamente, ¿no?, lo mismo. El capitalismo necesitó integrar, ¿no?, los mercados, pero a la misma vez que lo necesitaba fragmentar, ¿no?, los países colonizados para que no hubiera unión, siguiendo la máxima romana, ¿no?, de divide y vencerás. Mientras mayor fragmentación tuviera en las colonias, pues lógicamente podría explotarlas mejor. Entonces, por eso hay una extraña dialéctica, ¿no?, en el capitalismo, tanto en su fase premonopolista como en su etapa imperialista, cuando aparecen ya los cárteles, los trusts, los sindicatos empresariales, ¿no?, los grandes monopolios. Y por eso, cuando el capitalismo adquiere ya desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un protagonismo mayor, ya no con formas simplemente coloniales, sino también neocoloniales, que son más peligrosas porque son más sutiles, ¿no? Entonces, ahí comienza ya el capitalismo a demostrar en qué medida está interesado, ¿no?, en un reparto del mundo que parece no le satisfacía a Alemania e Italia durante la conferencia de Berlín de 1885 y provoca, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, con esa necesidad de una redistribución por lo menos del África, ¿no?, que había sido partida como un pastelito de cumpleaños de una forma totalmente arbitraria. Y la causa de la Segunda Guerra Mundial, en última instancia, también está establecida a partir de esa voracidad, ¿no?, de las grandes empresas, en este caso alemanas, aun cuando el Partido Nacional Socialista utilizara hasta la palabra socialista para llamarse a sí mismo, ¿no? Y eso ha creado tantas confusiones, porque con la palabra socialismo se han hecho barbaridades, ¿no es así? Y Hitler le puso Partido Nacional Socialista, imagínense ustedes, ¿no?, a su par. Pero sabemos que detrás de la ideología fascista, totalitaria, había una intención eminentemente capitalista y también de fragmentar totalmente, ¿no?, la sociedad primero europea para luego fragmentar el mundo, porque recuerden que se lanzó también sobre el norte de África, y si lo hubieran dejado, bueno, ya estaban los submarinos aquí dando vuelta nazi alrededor del Caribe, listos para lanzarse voraces, ¿no?, sobre acá, sobre América Latina. Yo una vez serví de traductor en Varadero al ministro de Educación Superior de la entonces República Democrática Alemana, donde yo estudié en Leipzig, y cuando le hice la pregunta ingenua de si que le parecían las playas acá de Varadero, me dijo: no, yo conozco muy bien, porque yo fui oficial de un submarino nazi aquí alrededor de las playas del Caribe. Entonces, nadie imagina, ¿no?, que Hitler tuviera puesto su mirada también hacia las costas de América para su Tercer Reich. Ahora, yo creo que el capitalismo en la etapa actual, ya globalizada, que no se debe identificar con mundialización, es una etapa distinta, diferente, con otros rasgos, con otras características de desarrollo de las comunicaciones, de la industria, del desarrollo sobre todo cibernético, informático, de las comunicaciones, etcétera. Pues lógicamente, en cierta medida, por una parte, trata de integrar, pero ¿integrar qué? Bueno, integrar las potencias anteriormente coloniales y neocoloniales para mantener nuevas formas de dominación, pero por supuesto que no le agrada mucho que los pueblos periféricos, llamados así, se integren, ¿no? Y por eso ponen frenos a la integración, no solamente latinoamericana, africana, asiática. No han visto con buenos ojos la reciente unión, ¿no?, que se ha dado
por parte de varios países asiáticos para crear una integración muy sólida, ¿no? Que puede ser peligrosa para un Estados Unidos que se ve amenazada, en este caso, no solamente por China, sino por esa posible unión, ¿no?, de los países asiáticos. De manera que el capitalismo, a nuestro juicio, en cierta forma, de manera contradictoria, por un lado, aparentemente quiere integrar, pero ¿cómo quiere integrar? Bueno, como quiso Bush integrar con el ALCA, ¿no? Con su propuesta de reivindicar la doctrina Monroe, ¿no?, de America for Americans, pero claro, como los americanos eran ellos, no recuerden que nos quitaron hasta el nombre, porque antes nosotros éramos americanos, ¿no?, en el siglo XVIII, ¿sí? Pero ya cuando aparece la Constitución de Filadelfia, hasta el nombre, ¿no? Y por eso Francisco de Miranda, el gran ilustrado y pensador y precursor de la independencia y la integración latinoamericana, en un momento iba a decir, bueno, está bien, que se queden con el nombre de americanos. Nosotros desde la Patagonia, el Darién dijo primero, luego dijo, desde el sur del Mississippi, nos llamaremos colombianos, en honor al ilustre marino genovés. O sea, para el colombiano eran todos los de América, ¿no?, del sur, incluso de Centroamérica. Pero sabemos que muy bien cómo los gobiernos norteamericanos han tratado siempre de impedir cualquier tipo de unión latinoamericana desde la época de la Conferencia Panamericana allá en 1889, cuando nuestro José Martí incluso representó allá Paraguay, cuando ya querían imponer el dólar para toda América Latina, y bueno, Martí se percató del peligro que eso ya significaba. Entonces han habido muchos intentos, sí, de integrar, pero integrar desde, ¿no?, los Estados Unidos. Ahora, nadie duda de que han habido, a partir de mediados del siglo XX, muchas nuevas formas de integración. Y hoy en día, pues, se han desarrollado una serie de entidades integracionistas, desde el Mercosur, CARICOM, el ALBA, pero sobre todo hay una muy significativa, que es la CELAC, que marcó un punto de inflexión en los procesos integracionistas al excluir, ¿no?, a los Estados Unidos de América. No se olviden que Bolívar no quería que fuera un representante de Estados Unidos al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Sin embargo, Santander, bueno, los invitó y, bueno, falleció uno hasta en el barco, pero llegó otro, ¿no? Y, bueno, lamentablemente las aspiraciones de Bolívar fracasaron, ¿no?, desde aquella época. Pero el ideal bolivariano de la unidad y de integración latinoamericana se ha mantenido. Sin embargo, no todos los procesos integracionistas de América Latina podemos decir que tienen realmente una intención más holístico, integradora, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la Alianza del Pacífico o el PROSUR, más recientemente creado, puedan tener, ¿no?, o por el contrario, estén orientados a enfrentarse a UNASUR y a otras, ¿no?, o formas de orientación que hay en América Latina. Ahora, lo más interesante es que en los últimos tiempos se ha dado algo en el discurso pedagógico, yo digo posmoderno, y esto lo estudio un poco en este libro mío, Cultura y Educación en tiempos de globalización posmoderna, que está libre en mi página web, lo pueden encontrar ¿no?, donde analizamos algunas de esas propuestas pedagógicas que están orientadas a desmemoriar, a que olvidemos, ¿no?, siguiendo aquella propuesta de Andrés Oppenheimer, de basta ya de historia, ¿no?, que olvidemos, pensando que siempre los latinos estamos, ¿no?, pensando en el pasado, ¿no? Recuerden que Barack Obama, en una reunión de una de esas cumbres americanas, llegó a plantear que no, que había que olvidarse del pasado, que no hacía falta estar. Entonces, ¿para qué? Bueno, ustedes saben que por ahí se dice, y alguien tiene razón, de que los pueblos que no conocen su historia, que están obligados a repetirla, ¿no? Y parece que Hegel por ahí decía que unas veces como tragedia y otras veces como comedia, ¿no? Lo cierto es que parece que a los latinoamericanos casi siempre nunca nos va de
comedia, sino de tragedia, ¿no? Pero ha habido muchas propuestas pedagógicas últimamente como la de Alvin Toffler en El Shock del Futuro y otros, ¿no? De plantear de que hay que olvidarse, ¿no?, del pasado y hay que no tomar en consideración incluso el valor, ¿no?, de nuestras culturas originarias, de nuestras culturas ancestrales, que esas son cosas que ya no tienen incidencia. Yo creo que una de las primeras tareas que tiene la educación superior en nuestras universidades es reivindicar los estudios de los pueblos originarios que también tenían una concepción. Yo lo he estudiado un poco en algunos de mis libros sobre el pensamiento político de América Latina, dedicándole a los pueblos de América originario, inca, maya, azteca, aymara, quechua. Por ejemplo, en este libro, Pensamiento Político Latinoamericano, que ese sí no está en la página porque está protegido, ¿no? Igual que estos dos, derechos humanos y democracia en América Latina. ¿Quién va a negar que tenían formas democráticas muchos de los pueblos amerindios? Eso hasta el padre de las casas lo reconoció, ¿no? Cuando llegó a un cacique purépecha ante el rey y le preguntó que cómo elegían al sucesor del rey, y las casas no sabía cómo decirle. Dijo, no, es por ley divina, natural, que es el hijo, ¿no? Mayor y sucesor del rey fallecido. Y acá le dijo, bueno, ¿y por qué no eligen el más fuerte, el más capaz, el más inteligente, ¿no?, de la tribu, si quieren llamarle tribu, no sé? Y ese debe ser el nuevo rey, no importa que no sea hijo ni pariente, ¿no?, del rey fallecido. Pero bueno, eso no era democracia, porque claro, aquellos aztecas no habían leído La República de Platón, ni el Tratado de Gobierno Civil de John Locke, ni mucho menos, ¿no?, el espíritu de la ley de Montesquieu, porque para ser demócrata hay que ser de la democracia occidental, que es la única, y a partir, ¿no?, del concepto del paradogma, digo yo, no paradigma, ¿no?, de la democracia ateniense, en la cual no contaban ni los esclavos, ni las mujeres, ni los extranjeros, ni siquiera tampoco la oligarquía. Era un grupito de hombres, de machos, de clase media que decidían, ¿no?, en el agro. Pero hoy en día la reivindicamos como la única, ¿no? Y más en estos tiempos de la modernidad, que se cree que hay países que tienen el privilegio, ¿no?, de tener el democratómetro perfecto para medir qué países son democráticos y cuáles no, ¿no? Entonces, cuando hay elecciones en un país de América Latina, vienen observadores de Estados Unidos, de Europa, pero cuando hay elecciones en esos países nunca va algún observador de países de América Latina, ¿no?, a ver qué pasa en las elecciones de esos países. ¿Por qué? Porque todavía nos siguen neocolonizando, ¿no? Y no solamente ideológicamente y económicamente, de muchas formas. Yo creo que estamos obligados, en primer lugar, si queremos darle un protagonismo a la educación superior, en la reivindicación de los valores, rescatar también, ¿no?, en qué medida en los pueblos ancestrales hubo formas democráticas y hubo formas también de integración. Por ejemplo, Fernando Guanacuni dice, cito, la cosmovisión andina, como todas las cosmovisiones, tienen parámetros diferentes a las ciencias de Occidente, pero eso no significa el desencuentro total y absoluto de los pueblos, al contrario, es una invitación para una integración y un replanteamiento de la vida, y un replanteamiento de lo académico y un replanteamiento de la ciencia. Los pueblos originarios viven y explican y proyectan la integración. La ciencia nueva simplemente va a ratificar como el Chacacnán, ese camino sagrado, el camino de los justos, como el Hachatahachi, otro camino que va a ser establecido, que une a los Andes con la Amazonía, y va a mostrar el antecedente histórico de la integración, el espíritu de los pueblos de la integración, como se ha vivido ancestralmente. Fin de la cita. O sea que parece que el tema de la integración no es tan novedoso, ¿no? Parece que también los pueblos nuestros originarios tenían, ¿no?, su concepto de integración. Y por eso yo considero que resulta de extraordinario valor aquella recomendación que dijo el gran escritor cubano Alejo Carpentier, cuando dijo, y cito, en nuestro mundo no basta con conocer a fondo la historia patria para cobrar una verdadera y auténtica conciencia latinoamericana. Nuestros destinos están ligados ante los mismos enemigos internos y externos. Ante iguales contingencias, víctimas podemos ser de un mismo adversario. De aquí
que la historia nuestra de nuestra América haya de ser estudiada como una gran unidad, como la de un conjunto de células inseparables unas de otras, para acabar de entender realmente lo que somos, quiénes somos y qué papel es el que habremos de desempeñar en la realidad que nos circunda y da sentido a nuestros destinos. Usted ven como un escritor de novelas, pues reivindica, ¿no?, la necesidad de esa búsqueda, ¿no es así? Por lo tanto, yo creo que los investigadores en las ciencias sociales, en la educación superior, están obligados a desentrañar esos vínculos de identidad, esas raíces que nos unen desde los pueblos ancestrales como elementos, ¿no?, de la integración. Y estamos obligados también a desenmascarar aquellas políticas actuales neoliberales que, lejos de facilitar procesos de integración, lo que tratan es por todos los medios, ¿no?, de desintegrar. No olviden ustedes que la ideología neoliberal es una de las más hipócritas que puede existir. Eso no lo digo yo. Eso lo dice un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que nadie va a pensar que es de izquierda ni es marxista. Él fue asesor de Clinton, ¿no es así? Y presidente del Banco Mundial, pero dice claramente en su libro sobre el tema que él pensaba que con la economía neoliberal los niños de Haití iban a tener un precio mejor, ¿no?, para el litro de leche, y se encontró que después llegaron las grandes empresas lecheras y impusieron, ¿no?, sus precios. O sea que la ideología neoliberal es: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Abre tus mercados, que yo cierro los míos, ¿no? Yo en una de las ocasiones que estuve en Estados Unidos dando conferencias, le dije a un amigo: chico, ve ya a una tienda china ahí que quiero comprar unos zapaticos, una nieta que me acaba de nacer. Y me dijo: no, pero ¿cómo vas a ir a una tienda china? Y salen muy caros los zapatos. Digo: pero bueno, si en todas partes las tiendas chinas los productos son más baratos. Y dice: no, pero aquí en Estados Unidos le ponemos unos impuestos muy fuertes a los productos chinos para que no compitan con los productos norteamericanos. Yo le dije: vean, que ustedes no son neoliberales que dicen que hay que abrir el mercado, que la libertad de comercio. No, eso es puro cuento. Bueno, para terminar este punto, yo creo que el capitalismo, por su naturaleza, aparte de ser hostil a la naturaleza, como dijo Carlos Marx, y cada vez lo demuestra más con estos desastres ecocidas que estamos viviendo, no le interesa mucho la integración de los pueblos de América Latina, realmente. Y todo lo que pueda hacer para obstaculizarlo, lo hace. Eso está demostrado y hay muchas investigaciones que lo pueden validar. Ahora, vamos a pasar a un tercer aspecto. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan, no solamente exógenos, sino también endógenos, ¿no?, los procesos de integración latinoamericana y sobre todo esa cultura integracionista que tenemos necesidad de estudiar? Pero ¿cuáles son también los factores que pueden favorecer, ¿no?, esa cultura? Bueno, en primer lugar, nosotros partimos de un criterio de que cultura no es todo lo que produce el ser humano. Cuidado, el ser humano produce excrescencias sociales, está atenta también, ¿no?, contra la condición humana, porque partimos también que no existe una naturaleza humana. Y yo creo que para los pedagogos es importantísimo tener el criterio, ¿no? No es que los niños sean buenos o malos por naturaleza, no. Ni angelitos ni diablitos. Son seres contradictorios que en su condición necesitan de un proceso de educación, de humanización, porque si partimos del presupuesto de que los niños ya nacen delincuentes, entonces como Lombroso y Ferri no habría nada que hacer, ¿no es así? Entonces hay que superar ese tipo de determinismo biologicista, ¿no?, y ver la cultura en un sentido más de vínculo con la libertad, pero no la libertad política y jurídica solamente, no, la libertad en el grado de dominio de las condiciones de la necesidad, como diría Spinoza, y Hegel luego retomaría. Por eso José Martí decía, ¿no?, que ser culto es el único modo de ser libre, ser bueno es el único modo de ser dichoso. ¿Cuáles son, a mi juicio, y los voy a enunciar, no los puedo desarrollar, vas en el libro que está en edición, están más ampliamente explicados? Yo también les puedo hacer llegar el texto de esta conferencia, donde explico algunas breves, pero voy a enunciar solamente. ¿Hay alguien que preguntó algo o quiere intervenir? ¿O solamente hay alguna dificultad con la audición, Frank?
o se escucha bien? No, no, se escucha bien. Fue alguien que se le habilitó el micrófono, ya se lo inhabilité. Ah, bueno. ¿Cuáles son, a ver, los factores, a mi juicio, que obstaculizan, ¿no?, la cultura integracionista, y en qué medida la educación superior puede jugar un papel también para superar esa barrera? En primer lugar, el eurocentrismo, ¿no es así? O sea, que es, bueno, esa postura que implica subestimar, lógicamente, el valor de las civilizaciones originarias y sobre todo el papel protagónico, ¿no?, en la formación de las culturas nacionales respectivas de cada uno de nuestros países. Lógicamente, un argentino no puede sentirse igual que un guatemalteco, ¿no?, respecto a valorar la cultura original. Ayer participábamos precisamente en una mesa en Argentina y un amigo de la Universidad ahí de Mendoza, Roberto Fulario, decía: yo no tengo nada que vincularme realmente a una cultura originaria porque casi todos somos de procedencia europea. Lógicamente no puede ser igual. Entonces, eso es un factor importante a tomar en consideración, pero eso tampoco es un obstáculo insalvable, ¿no? Ahora, en primer lugar, hay que decir que un factor que puede obstaculizar, si se maneja inadecuadamente, es la subsistencia de numerosos idiomas de los pueblos originarios cuando se pretende que algunas comunidades no quieren reconocer la necesidad de mantener sus idiomas originarios, que deben de cultivarse, que deben de educarse, pero también tener nexos de comunicación común con los otros pueblos. Lamentablemente, miren, nos estamos comunicando en idioma castellano, español, como queramos llamarlo, igual que en el caso del portugués. Se puede convertir en un obstáculo, ¿no?, si se hiperboliza, ¿no?, un monopolismo lingüístico en este caso. Otro factor importante a tomar en cuenta es las especificidades de las políticas de la conquista y de la colonización por parte de las monarquías, tanto españolas y portuguesas, que nos diferenciaron, ¿no?, radicalmente de las conquistas en Norteamérica, y por lo tanto el mestizaje que se da en la América Latina, hoy llamamos así, es muy distinta, ¿no? Porque, bueno, los británicos y franceses venían a conquistar Norteamérica con sus esposas. Los portugueses y los españoles venían solos, y por eso tuvieron que darle la condición de humana a las indígenas, porque si no cometían pecado de bestialidad, ¿no?, si tenían coito con seres que no eran humanos, ¿no? Y eso se resolvió rápidamente, ¿no?, dándole la dignidad humana a las indígenas, y parece que por esa vía nuestros antecedentes hombres adquirieron también un reconocimiento de no ser bestia, ¿no?, sino de ser humano, ¿no? Otro elemento que obstaculiza en cierta forma es la significativa diferencia de proporción de inmigrantes europeos, sobre todo a partir de la vida republicana. ¿Por qué? Porque hubo pueblos más abiertos, sobre todo los del Cono Sur, ¿no?, pero hubo pueblos más xenófobos, como por ejemplo acá en Colombia, ¿no?, donde había cierta rechazo, ¿no?, a los extranjeros. Tiene que ver también con una ideología muy hispanista que se mantuvo aquí a finales del siglo pasado, ¿no? Digo pasado, no, 19, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, indudablemente que las concepciones positivistas, racistas, socialdarwinistas que se dieron en cierta forma de rechazo, ¿no?, a los inmigrantes es un factor que todavía subyace en la cultura integracionista, y que la educación superior tiene mucho todavía que hacer para eliminar esos prejuicios que todavía existen, ¿no?, de esa postura un poco xenofóbica, ¿no? Otro factor es la exacerbación de los nacionalismos y de los conflictos fronterizos que conducen lógicamente a conflictos bélicos. Por supuesto que cualquier tipo de hiperbolización del nacionalismo y cualquier tipo de conflicto bélico puede convertirse en un factor no de integración, si al contrario, ¿no?, de atomización, ¿no?, de los pueblos. Y ha habido muchos factores que han incidido, y cualquier intento, ustedes lo ven con mucha frecuencia, en que hay muchos intentos de secesión, de dividir, ¿no?, países, ¿no? Está el caso allá de la Media Luna, el caso del sur y aquí en Venezuela, muchos intentos de separar, ¿no?, en lugar de integrar, de separar. Entonces, por lo tanto, podemos decir que
hay una ecuación muy simple, ¿no? Y es que la cultura integracionista latinoamericana es inversamente proporcional, ¿no?, al grado de exacerbación de cualquier tipo de nacionalismo, ¿no?, y de conflictos, incluso culturales, étnicos, ¿no?, de cualquier tipo, ¿no?, que exista entre los pueblos latinoamericanos. Hay otro factor obstaculizante que es estos procesos de clonación cultural, ¿no?, que estimulan los medios de comunicación manejados por centros de poder económico mundial en estos tiempos de globalización, que ya incluso desde la ilustración latinoamericana se daban cuenta de que era necesario reivindicar los valores de la identidad cultural de nuestros pueblos para no ser aplastados, ¿no?, por las culturas dominantes de los nuevos imperios, ¿no?, que vendrían. Claro, yo creo que, bueno, lógicamente los poderes dominantes antes eran los ingleses, los franceses, ¿no?, los coloniales españoles y los portugueses, pero cuando aparecen los Estados Unidos tratan de imponer también su cultura, ya no es solamente el poder militar, el poder económico, el poder, no, también el poder cultural, ¿no? O sea, el de tratar de inducir el American Way of Life como el modo de vida perfecto, ¿no?, para todos los países del mundo, y de esa forma pues tratan de dividir cualquier tipo. Y ahí juega un papel también los grandes centros comerciales, ¿no?, de las empresas transnacionales y los medios de comunicación masivos, ¿no?, que estimulan la sociedad de consumo, ¿no? Mucha gente se pone muy alegre cuando ven que en su aldea crean un centro comercial macro, ¿no?, y no se dan cuenta del efecto negativo que puede tener también con esas transnacionales que no solamente son económicas y comerciales y financieras, sino sobre todo culturales, ¿no? De manera que a veces la gente va incluso nada más que a pasear, aunque no compren nada, ¿no?, por esos grandes shopping centers en cualquier pueblo de nuestra América, y sentirse, ¿no?, como si estuviera en Miami, ¿no?, en otro mall de esos grandes centros de Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista ideológico, eso crea también unos mecanismos enajenantes, ¿no?, frente a la posibilidad de una integración, y lógicamente se quieren más integrar a los Estados Unidos, que no vayan a pensar que las intenciones anexionistas han desaparecido del todo, ¿no? Hubo anexionismo allá en el Perú, incluso en la época de Bolívar, que querían anexarse, ¿no?, a los Estados Unidos. Hubo muchos países recién independizados que veían, ¿no? En Cuba, bueno, todavía no han desaparecido, y de esta protesta que acaba de ver el domingo, hay algunos sectores que prefieren que fueran una estrella más, ¿no?, de la bandera, ¿no?, norteamericana. O sea que el anexionismo no ha desaparecido en muchos lugares, ¿no?, de nuestros países. Por lo tanto, es un elemento también, de cierta forma, obstaculizador. Creo que también esa vacilante postura de la clase media, ¿no?, promotora, pues sobre todo de migrantes hacia los Estados Unidos y hacia Europa, ¿no? No olviden que la clase media es una clase oscilante, ¿no? Yo tengo un amigo dominicano, Héctor Díaz Polanco, en México, que dice: cría clase media y te sacarán los votos, ¿no es así? Porque como son muy ambivalentes y tienen una ideología por encima de su realidad socioeconómica, muchas veces pues atentan, ¿no?, contra, de forma racista y de forma subestimadora, ¿no?, de los sectores populares, y pueden jugar un papel negativo a procesos integracionistas. También creo que la deformada visión que generan los turistas europeos y norteamericanos sobre las bondades de sus respectivos países, porque ningún turista que llega a nuestro pueblo va a hablar mal, ¿no?, y eso es lógico, ¿no?, de sus respectivos países, ni a presentar las dificultades económicas que existen en Europa o en Norteamérica. Todos dan una imagen edulcorada, ¿no?, de las bondades de sus respectivos países, ¿no? Y bueno, esta actual pandemia del COVID ha demostrado que no todo es color de rosa, ¿no?, en los países capitalistas desarrollados, y sobre todo para los grandes sectores populares, y ha sido también una prueba para el neoliberalismo, que ya muchos, hasta presidentes neoliberales como Macron, se han dado cuenta de que hay que estimular más y apoyar más, ¿no?, la salud pública gratuita, ¿no? Como lo concebimos nosotros en Cuba, que los enfermos son pacientes, no clientes, ¿no?, como pasa en algunos países capitalistas que lo ven solamente como clientes, ¿no? Ahora, hay otro obstáculo, otra barrera, y es
hasta qué punto las instituciones educativas y culturales promueven el ideario integracionista. Yo creo que ahí la labor es bastante deficiente, ¿no? No creo que la mayor parte de las instituciones educativas y culturales, ¿no?, de América Latina, de nuestros países, promuevan, ¿no?, la unión de nuestros pueblos vecinos, la integración, y a veces tampoco, ¿no?, la investigación científica sobre los procesos integracionistas. Eso creo que son factores también, barreras, ¿no?, que hay que superar, ¿no? También la labor de las agencias de promoción cultural y educativa, de las embajadas de los países desarrollados y de otras instituciones transnacionales, tampoco promueven mucho, ¿no?, el ideal integracionalista de los pueblos. Al contrario, ¿no?, lo que tratan es de que nos vinculemos con un tratado de libre comercio, con Europa, con Norteamérica, pero no con los pueblos vecinos. Por supuesto que el racismo, ¿no?, y la política también de cualquier tipo de discriminación de pueblos y de etnias es un factor, ¿no? Y por último, creo que las dictaduras militares, ¿no? Está demostrado que no solamente se han producido violaciones de los derechos humanos y atentados contra la paz en la época, sino que cuando menos auge han tomado los procesos integracionistas han sido cuando ha habido épocas, ya sabemos las que han habido en América Latina, ¿no?, de las dictaduras militares, que por último tampoco han propiciado una cultura ecologista, ni mucho menos. Bueno, a grosso modo, esos son algunos de los obstáculos, ¿no es así?, que nosotros consideramos existen, o barreras que existen, que deben ser atendidas. Pero ahora voy a hablar de, a mi juicio, de manera contraproducente, de los factores que creo que son favorecedores de la cultura integracionista. En primer lugar, creo que los nexos internos y externos que existen en los pueblos herederos de las civilizaciones originarias, y en cierta forma yo creo que esa herencia cultural, ¿no?, que tenemos del valor de nuestra cultura, incluso aunque no se tenga en su país una cultura originaria, yo creo que también un argentino, un uruguayo, sienten satisfacción por una serie de valores que tuvieron las culturas originarias, de instituciones políticas, jurídicas, religiosas, tecnológicas, productos alimenticios, medicinales, es decir, orgullo, ¿no?, también de aquellas culturas que lamentablemente fueron aplastadas totalmente, ¿no?, por las conquistas y la colonización europea. Yo creo que también el hecho de que ha habido diferencias entre los procesos de colonización portugués y español, y en la conquista y la colonización, sin embargo hay también elementos de similitudes, ¿no? Y lógicamente han tenido un efecto muy parecido en la situación del mestizaje, ¿no? Yo creo que el mestizaje, y sobre todo el mestizaje no solamente con los indígenas, sino también con los esclavos africanos, ha dado lugar a ese ajiaco, como decía Fernando Ortiz, ¿no?, en el caso de Cuba, ¿no?, de tantas etnias y eso yo creo que ha dado lugar también a una cierta cultura de resistencia, una cultura contrahegemónica. Y yo creo que el pensamiento jurídico, político, filosófico, incluso hasta religioso latinoamericano se caracteriza, ¿no?, por ese rasgo. Yo creo que el idioma español y portugués, bueno, ya Bolívar lo decía en la Carta de Jamaica, es un factor de cohesión, porque al final nos permite, mire, comunicarnos con tantos pueblos de nuestra América. Porque cuando decimos nuestra América, no solamente estamos incluyendo a los países de habla hispana o portuguesa, también estamos incluyendo a los países de habla inglesa y de habla francesa y de otras, ¿no?, holandesa incluso. De manera que eso es un factor, a mi juicio, que también, yo creo que también el factor del catolicismo y sobre todo el sincretismo que se derivó por la imbricación de las religiones indígenas y esclavas, son factores de cohesión más de que digresión, ¿no? Y pueden coadyuvar al proceso integracionista en cierta medida, ¿no? También las expresiones de humanismo práctico frente a formas de explotación de los esclavos africanos, de los indígenas, todos esos factores, ¿no?,
que hoy en día son muy reivindicados, bueno, en novelas, en series, en conferencias, en estudios, ¿no? Y eso en cierta medida contribuye a ese proceso de consolidación, ¿no?, de la identidad cultural, ¿no?, de los pueblos latinoamericanos, que a mi juicio comienza a gestarse desde el proceso de la integración, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XVIII. Y desde esa época comenzaron a darse una serie de procesos económicos, tecnológicos, financieros, culturales, como el desarrollo de la prensa, la navegación marítima, el transporte terrestre, porque no olviden que en la época de la conquista y de la colonización, una carta para ir de un puerto a otro tenía que ir primero a la península para luego regresar, ¿no? Porque el colonialismo trató de mantener totalmente desarticulado, ¿no?, a sus colonias. Yo creo que el papel de las insurrecciones indígenas y de esclavos y de criollos consolidó un patriotismo fermentador en las luchas independentistas y dio lugar a que, bueno, combatieran lo mismo en Boyacá o en Ayacucho, o en, ¿no?, hombres de diferentes procedencias de países, ¿no? Y eso dio lugar a una cierta integración, en cierta forma étnica, ¿no?, y socioclasista, en que no solamente eran esclavos, no, eran libertos, ¿no?, y campesinos, indígenas y sectores incluso de la aristocracia, porque en Bolívar no era ningún proletario, ¿no?, ni Miranda, ni San Martín, ni mucho menos. Entonces yo creo que son factores también de integración. Y hay una cosa que no podemos obviar, que es la labor de los artistas, de los intelectuales y de los líderes políticos en la vida republicana, que también creo que contribuyeron de una forma u otra a crear, ¿no?, a fermentar, ¿no?, ese sentido de soledad y de identidad en nuestros pueblos. Por eso yo creo que ha habido una consolidación de un pensamiento nacional, anticolonial, antiimperialista, antifascista. Por ejemplo, la identificación con los procesos revolucionarios, es evidente la identificación, digamos, con la Revolución Mexicana o con la Revolución Cubana, ¿no? Así que ha dado lugar a cierto sentido de solidaridad, ¿no?, con procesos revolucionarios, con las protestas sociales, por ejemplo, que se están dando desde el 19 para acá. Ha habido muchos, ¿no?, elementos de identificación que son muestras también de una cultura integracionalista, ¿no? Y eso se promueve también en muchas manifestaciones artísticas, literarias, deportivas incluso, ¿no? Se siente orgullo cuando gana un atleta, no importa el país que sea, se siente orgullo también, ¿no?, de que haya un latinoamericano o también un artista latinoamericano, independientemente del país, que adquiera un premio Nobel, ¿no?, un premio Cervantes. Es decir, todos esos son factores de orgullo, de integrar. Hay un elemento también que creo que es importantísimo. ¿Cuál? Y ahí la educación es básica. La superación de los índices de analfabetismo, ¿no?, y el incremento de los niveles de escolaridad. Mi vocación pedagógica yo creo que surgió cuando yo alfabeticé 5 campesinos en el año 61, ¿no?, en Cuba, y me di cuenta de que hacerme maestro era hacerme creador, como dijo José Martí, ¿no? Y mientras nos perseguían las bandas contrarrevolucionarias porque decían que íbamos a enseñar el comunismo a los campesinos, yo no tenía ni qué rayos idea de qué era el comunismo. Bueno, pues tratamos de que nuestros campesinos pudieran leer, por lo menos, la palabra democracia, ¿no? Porque es muy triste que alguien vaya a votar, ¿no?, siendo analfabeto, ¿no?, y no sepa ni siquiera leer, ¿no?, y escribir la palabra democracia, ¿no? Creo que también hay un elemento importante que se ha ido incrementando, y es el intercambio académico e informativo que se da a nivel de la educación superior sobre todo, y ahí las universidades y la educación superior tienen un papel muy protagónico, pero también el intercambio informativo de la comunicación y los medios de transporte y el turismo que se ha ido incrementando, los procesos migratorios que se han ido incrementando. Todos esos son factores favorables a la cultura integracionista latinoamericana, ¿no? Creo que también la toma de conciencia de la dependencia con relación a elementos del medio geográfico común, como es cuencas hidrográficas, como es el Amazonas, o cadenas montañosas como los Andes, o esa conciencia también ecológica, a mi juicio, también favorece, ¿no? Y hay un elemento importante.
La mayor parte de los países de América Latina tienen un sistema similar político republicano, independientemente de la forma en que elijan a sus gobernantes, pero no tenemos monarquías por acá, ¿no es así? Entonces, yo creo que unido a el tema de una unión por la promoción de la paz y de los derechos humanos, el hecho de que, por ejemplo, en la cumbre de los pueblos de América que se realizó en La Habana, se declarara a América como un continente de paz, independientemente de lo que sabemos que sucede. Yo creo que eso es un importante elemento también de cohesión. Bueno, y en medio de todo este embrollo de factores favorecedores, barreras, obstáculos, pero también de posibilidades, ¿cuál es la significación y el papel de las universidades en la promoción de esa cultura integracionista? Yo creo que es esencial. Yo no creo que sea determinante, fíjense bien. Como decía Paulo Freire, bueno, la educación no lo puede todo, pero sin la educación no se puede nada, ¿no es así? Y yo creo que en este caso el protagonismo de la educación superior para coadyuvar a la superación de esas barreras y facilitar una mayor cultura integracionista que prepare el camino, ¿no?, para romper obstáculos es esencial. No solo desde el punto de vista de las investigaciones científicas, no, sino también de la docencia, tanto en pregrado como en posgrado, como en la extensión cultural al territorio, a la comunidad. Yo creo que esa labor que tiene que desarrollar la educación superior, ahora cuando estuvimos en Córdoba en la reunión de IESALC, se insistió mucho en ese aspecto, ¿no?, de que cómo la universidad debe salir de extramuros, ¿no?, y salirse de los muros para ir a la comunidad y llevar, ¿no?, las investigaciones, la docencia y demás, tratar de socializarse lo más posible, ¿no? Yo creo que ahí juega un papel importante, ¿no? Y sobre todo en esta época que algunos dicen que es la sociedad de la información y otros dicen que es de la desinformación, porque hay tantas noticias falsas, ¿no?, y tantas fake news, como quieren los agringados llamarle, ¿no? Y entonces, no es que estemos en la pletórica, ¿no?, de una sociedad informatizada totalmente, pues, como plantea Manuel Castel, es realmente imposible, ¿no?, países que llevan muchas personas, millones que no están comunicados por internet, que ni siquiera tienen un teléfono, ¿no? Por supuesto, pero independientemente de esos factores, yo creo que las universidades tienen un extraordinario potencial de promoción de cultural a través de la radio, a través de la prensa escrita, a través de las organizaciones de actividades, simposios, congresos, eventos, ¿no?, que promuevan la cultura integracionalista. Esa es la realidad. Bueno, lamentablemente hay un peligro en la educación superior, ¿no? Carmen García Guadilla, una destacada investigadora venezolana que ha estudiado mucho el tema de las universidades, dice: por primera vez en la historia la educación superior se siente acosada por fuerzas comerciales de tal naturaleza que están logrando desestabilizar el carácter de bien público que hasta ahora era inherente a la educación. Bueno, eso pasa igual que con la salud. Si se ve como un servicio y no como un derecho humano fundamental, bueno, lógicamente los efectos no pueden ser igual, ¿no es así?, en cuanto al papel que puede jugar un protagónico la educación. Y yo creo que la IESALC, esta oficina de la UNESCO, ha hecho todo lo posible por promover incluso en las entidades privadas que se vea que la educación es ante todo un servicio público y por lo tanto debe favorecer, ¿no?, a los procesos de integración, no solamente entre los países, sino también entre los diferentes sectores sociales. Pero lamentablemente hay muchos elementos que pueden frenar. Uno de ellos es, y con esto paso al quinto aspecto, estamos obligados a que la educación superior haga todo lo posible porque en los niveles básicos y en la educación primaria también se estudie la tradición no solamente independentista, sino integracionista de los países latinoamericanos. Que se conozca la labor de Miranda, de Bolívar, de Martí, de todos los que desde el siglo XVIII y XIX
lucharon por la integración de la unidad, ¿no?, de los pueblos de América Latina, y tratar por todos los medios de que sea un elemento común, ¿no?, de nuestra cultura integracionista, y de ahí se deriva el último aspecto que quiero desarrollar, que son cuáles podrían ser las tareas de la educación superior para contribuir, ¿no?, a los procesos de integración. Por una parte, yo creo que tiene la educación superior que, bueno, más de rescatar, ¿no?, esa labor de nuestros próceres independentistas o de nuestros políticos e intelectuales republicanos posteriores a actualidad que han favorecido, está obligado a emplear las más diversas vías de la educación superior para promover esas ideas integracionistas. No solamente el aula o la vida académica, no solamente congresos, cursos, cátedras como este en que felizmente nos encontramos, sino buscar otras vías, ¿no? Hoy en día las redes sociales están jugando un papel protagónico, ¿no es así? Para bien o para mal, porque todo depende de cómo se maneje. Bueno, ¿hasta qué punto podemos utilizar también las redes sociales para favorecer, ¿no?, procesos de identidad latinoamericana y de integración latinoamericana, ¿no? ¿En qué medida las universidades deben de promover más las investigaciones de carácter educativo, cultural, histórico, jurídico, político, económico, para ver dónde están los factores coyunturales que atentan contra la integración y ver cómo se pueden encontrar, ¿no?, algunas posibles soluciones, ¿no? Por lo tanto, también hay que promover los estudios de por qué. A ver, es difícil que a principios del siglo pasado, del siglo XX, ¿no?, en plena Primera Guerra Mundial, alguien se imaginaría que podría surgir una comunidad económica europea y una comunidad europea, ¿no?, con tanta diversidad de idiomas, de intereses económicos, de imperios, de monarquía, y sin embargo lo lograron. Que ha habido un Brexit, que se ha escapado uno y pueden escaparse otros más. Eso sucede en las mejores familias, podríamos decir. Pero hay que ver también en la comunidad asiática. Hay que estudiar la experiencia, ¿no?, de otras regiones, qué factores han utilizado para buscar la cohesión, ¿no? Yo creo que ahí la universidad o las universidades pueden jugar, ¿no?, un papel en cierta forma protagónico, ¿no? Yo creo que también las universidades tienen que revelar el impacto real, inmediato que han tenido los procesos integracionistas que se han consolidado y otros que han fracasado o que se han desvanecido, ¿no? Y en qué medida algunos de estos procesos integracionistas, como Mercosur o otros, se han limitado a aspectos comerciales y a veces han subestimado un poco, aunque últimamente están reconsiderando factores educativos, culturales, comunicativos o de otra naturaleza. Yo creo que es una tarea también de la educación superior. Como creo que es necesario investigar cuáles son las afinidades de desarrollo que hay de los elementos comunes en todos los planos, económicos, políticos, antropológicos, ideológicos incluso, ¿no?, para promover los procesos integracionistas, ¿no? También yo me parece que las universidades están obligadas a diferenciar adecuadamente los factores favorables y desfavorables de la globalización. Yo sustento en este libro que la globalización por su naturaleza no es mala ni buena, depende cómo se utilice la globalización. Nosotros no hacemos nada con sacar el pañuelo y echarnos a llorar o meter la cabeza en un hoyo como el avestruz ante la globalización. Y hay que diferenciar entre globalización como un proceso económico, tecnológico, científico, ¿no?, y las ideologías, como la neoliberal, la socialista, la fascista, o la liberal o la conservadora. No confundamos ideologías con procesos económicos, políticos y sociales. Por eso yo creo que también las universidades tienen el deber de esclarecer desde el punto de vista conceptual, epistemológico, ¿no?, cada uno de estos conceptos para que nuestros egresados no salgan confundidos, ¿no?, de nuestros cursos tanto de pregrado como de posgrado. Y estamos obligados también a desentrañar los efectos negativos que tienen las políticas neoliberales que han dado lugar a todas estas protestas sociales y a todas estas manifestaciones, ¿no?, de inconformidad que se están dando en nuestro pueblo. También considero
que las universidades deben de propiciar los intercambios, no solamente académicos, no, de otro carácter cultural, incluso turístico, ¿no? Y sobre todo deben de tratar de propiciar que el conocimiento de los otros pueblos contribuya a ver qué hay más de común entre pueblos vecinos que diferencias que puede haberlo, ¿no? Me parece que las universidades están, en este caso, la educación superior, y no solamente, porque hay muchas instituciones que no son universidades, pero que son de educación superior, a estimular un pensamiento crítico y sobre todo a que nuestros estudiantes piensen con cabeza propia. Como digo en el último libro, este sí lo pueden encontrar, los 3 tomos de pensamiento filosófico latinoamericano, están libres también en mi página web, y el último se dedica a pensar con cabeza propia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a creer que las soluciones están en que vengan ideólogos europeos y filósofos a darnos la solución de nuestros problemas, miren, la cultura filosófica latinoamericana tiene que nutrirse de lo mejor y venga de cualquier parte del mundo, Europa, Norteamérica, y no podemos caer tampoco en una postura de un nuevo etnocentrismo. No hacemos nada con enfrentar al eurocentrismo con un nuevo etnocentrismo o como un latinoamericocentrismo, como una vez le dije al amigo Enrique Dussel allá en México por los años 70, ¿no? Nosotros tenemos que, como cultura, tenemos que integrar. Pero como decía Martí, pero el tronco ha de ser el de nuestra república, y conociendo bien las raíces, porque para gobernar América, como decía José Martí, hay que conocerla, ¿no? Pero no tratar de buscar fórmulas que han sido muy bien elaboradas desde otras perspectivas filosóficas, ideológicas, jurídicas y políticas, para pensar que nos van a dar las soluciones al desarrollo económico, político y social de nuestro pueblo. Por eso, para concluir y darle la oportunidad a ustedes que puedan preguntar, intervenir, protestar, yo creo que nuevamente resultan muy sabias aquellas palabras del maestro de Simón Bolívar, el venezolano Simón Rodríguez, que decía, o inventamos o erramos. Y José Martí decía, el que es capaz de crear no está obligado a obedecer. Por eso yo creo que los que desde la educación superior estamos luchando, ¿no?, para que las atalayas se eleven en nuestros estudiantes y en nuestros colegas, para mirar un poquito más lejos de nuestras narices, ¿no es así? Y ver los tiempos futuros de integración con un optimismo que prepare a las nuevas generaciones para consolidar lo poco que se ha alcanzado, porque el vaso para los pesimistas está medio vacío, el mismo vaso de la integración para los optimistas está medio lleno. Yo creo que todo lo que hagamos desde la educación superior para contribuir a que el vaso continúe llenándose es necesario, es imprescindible. Muchas gracias.